Buenas tardes, estimado docente, estimados compañeros. En el presente trabajo realizaremos un análisis criminológico del caso de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más estudiados a nivel mundial, con el objetivo de comprender su conducta delictiva desde las principales escuelas criminológicas. El estudio de este caso permite identificar cómo distintos enfoques teóricos explican el comportamiento criminal, sus causas y las posibles respuestas del Estado frente a delitos de extrema gravedad como lo son los asesinatos en serie. La metodología empleada se fundamenta en la revisión de las escuelas criminológicas y sus principales autores. A partir de ello se identificaron las tendencias, aportes, críticas y diferencias de cada escuela. Posteriormente, subsumir estos elementos en la conducta criminal de Ted Bundy. Ted Bundy nació en 1946 en Estados Unidos y durante varios años llevó una vida aparentemente normal, caracterizada por una imagen socialmente aceptada, estudios universitarios y una conducta que no levantaba sospechas inmediatas. Sin embargo, entre la década de 1970 y 1980, fue responsable de múltiples asesinatos de jóvenes, mujeres caracterizados por un patrón de manipulación, engaño y extrema violencia. Bundy se valía de su apariencia y habilidades comunicativas para ganarse la confianza de sus víctimas, lo que dificultó su identificación temprana por parte de las autoridades. Finalmente fue capturado, juzgado y condenado, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos para el estudio de la criminología moderna, debido a la complejidad de su perfil psicológico y criminal. A continuación, mis compañeros desarrollarán el análisis de la conducta de Ted Bundy desde las distintas escuelas criminológicas. Hoy voy a explicar la conducta de Ted Bundy desde las corrientes de la criminología, la escuela clásica y la escuela positiva. Desde la escuela clásica se considera que Ted Bundy actuó como libre albedrío. Él sabía que lo que hacía estaba mal, pero aún así decidió cometer los crímenes. Sus actos fueron planificados y conscientes, por lo tanto es totalmente responsable de sus acciones y se merece un castigo proporcional. En cambio, la escuela positiva explicaba su conducta a partir del factor psicológico. Ted Bundy presentaba trastornos de personalidad, falta de empatía, su comportamiento psicopático. Para que esta escuela, el delito no solo sea una elección, sino el resultado de condiciones internas del individuo, por lo que se debe estudiar y tratar al delincuente. A continuación, analizaremos sobre la Escuela de Chicago y la criminología crítica. Ted Bundy, como dijimos, es un asesino serial considerado los más notorios en la historia criminal de los Estados Unidos. Desde la Escuela de Chicago, que centra su análisis en el entorno social, la desorganización social y la influencia del contexto urbano, el caso de Ted Bundy puede interpretarse como el resultado de una ruptura progresiva entre el individuo y los mecanismos de control social. Bundy creció en un entorno familiar marcado por el secreto respecto a su origen, relaciones afectivas frágiles y dificultades para establecer vínculos emocionales sólidos. Aunque no provenía de barrios marginales, su tránsito constante por universidades y ciudades facilitó su anonimato urbano, elemento clave señalado por esta escuela. La movilidad social y geográfica le permitió actuar sin arraigo comunitario, debilitando controles informales y favoreciendo a la reiteración delictiva. Por otro lado, la criminología crítica analiza el delito como un fenómeno vinculado al poder, a la estructura social y la construcción de la criminalidad. Desde esta perspectiva, Bundy presenta una contradicción al estereotipo clásico del delincuente. Su apariencia educada a nivel académico y habilidades comunicativas le permitieron evadir durante años la acción penal, evidenciando cómo el sistema de control social tiende a focalizarse en sectores marginados. La criminología crítica subraya que el poder simbólico y social de Ted Bundy retrasó su identificación como un criminal, revelando una aplicación
desigual de la justicia. El análisis criminológico de su conducta a la luz de la Escuela Chicago y la criminología crítica permite comprender su comportamiento desde perspectivas sociales y estructurales más allá de la aplicación o de explicaciones puramente biológicas y psicológicas. En cuanto a las diferencias entre ambas escuelas, la Escuela de Chicago enfatiza en el entorno y la desorganización social como factores criminógenos, mientras que la criminología crítica propone el acento en las relaciones de poder, el control social y la selectividad penal. Aplicadas al caso Bundy, ambas permiten concluir que su comportamiento criminal fue facilitado tanto por contextos sociales permisivos como por fallas estructurales del sistema de justicia. Gracias. Ahora abordaremos el caso de Ted Bundy desde la escuela de la anomía. El caso Ted Bundy puede interpretarse como el resultado de una presión extrema por alcanzar las metas de éxito y estatus que su sociedad promovía, enfrentada así a la percepción interna de bloqueo e insuficiencia. Bundy, aunque inteligente, ambicioso y proyectaba una imagen de joven prometedor, cargaba con secretos similares de una identidad fracturada. Esta tensión entre las aspiraciones culturales de poder, reconocimiento y superioridad y de los medios legítimos percibidos como inadecuados o lentos lo llevó a adoptar un modo de adaptación de innovador. Bundy creó sus propios medios ilegítimos y violentos, el engaño, el secuestro, el asesinato, para lograr un sentido de control absoluto y de dominio que la vida social legítima no podía proporcionarse. Por otro lado, desde la perspectiva de los outsiders, se analiza que la carrera de criminal no como esencia del individuo, sino como un proceso de construcción social. Bundy inicialmente no fue un outsider. Su habilidad clave fue aprovechar su apariencia, carisma y estatus social para evitar la etiqueta de desviado, pasando así como un insider en su comunidad. El punto de quiebre fue su primer arresto. A partir de ese momento, el sistema de justicias, los medios de comunicación y la opinión pública iniciaron un proceso masivo de etiquetamiento secundario, construyendo la identidad de monstruo, psicópata y asesino en serie. Bundy entonces comenzó a actuar de este rol. Negoció su identidad colaborando con perfiladores y ofreció narrativas. Y terminó por internalizar y desempeñar el papel de criminal excepcional y maquiavélico que la sociedad aspiraba. Eh, Como conclusión, podemos determinar que la conducta criminal de Ted Bundy desde las distintas corrientes criminológicas que han venido realizando los analistas anteriores nos permite comprender que el delito no puede explicarse desde una sola causa o perspectiva. Como vimos en la escuela clásica, se resalta que Bundy actúa con plena conciencia y libre voluntad, planificando sus actos y asumiendo responsabilidad penal por ellos, lo que justifica un castigo proporcional. Por su parte, la escuela positiva evidencia la influencia de factores internos, como los trastornos de personalidad, la ausencia de empatía y rasgos psicopáticos que condicionaron su comportamiento y permiten entender que al delito como un fenómeno que también requiere intervención y tratamiento. Mientras que en la escuela de la anomía explica que Bundy actúa por tensión entre metas de éxito y la dificultad de alcanzarlas legalmente, lo que generó una conducta desviada. Por otro lado, tenemos a la teoría del etiquetamiento, en donde se señala su identidad criminal, en la cual se va fortaleciendo por la reacción social, mediática y judicial que consolidó su imagen de delincuente. En conclusión, el caso de Bundy evidencia que el comportamiento criminal surge de la interacción entre la decisión individual, las condiciones psicológicas y las presiones sociales. Los procesos de estigmatización de igual manera. Esta visión integral ayuda a fortalecer la comprensión criminológica y demuestra la importancia de abordar el delito desde múltiples dimensiones para lograr una interpretación más justa, profunda y eficaz
en este fenómeno criminal como es el caso de Ted Bundy. Muchas gracias por su atención.